Hoy vamos a hacer un breve resumen sobre la historia del nivel inicial en nuestro país. Por muchos años, la idea de infancia no se encontraba definida. Existía una escasa diferenciación entre adultos y niños, ya que compartían ceremonias, trabajos, prácticas educativas e incluso habitaciones. La crianza era una opción que se decidía en el momento del nacimiento, donde los padres resolvían si iban a hacerse cargo del chico o no. Como consecuencia de estos actos, en la época colonial se diferenciaban dos tipos de infancias. Una infancia llevada a cabo en el ámbito privado y otra infancia que quedaba en situación de abandono. En el año 1779 se funda la primera casa para niños expósitos. Específicamente, era una institución destinada a atender a los niños abandonados. Los pequeños que ingresaban a esta institución y no eran adoptados recibían el apellido de expósito para darles una identidad. Con el paso del tiempo, la infancia abandonada dejó de relacionarse con la caridad y pasó a ser parte de la beneficencia. La Sociedad de Damas de Beneficios se encargaba de la inspección y dirección de esta institución y de otras similares. El primer modelo de escuela. Entre los años 1868 y 1874, Domingo Faustino Sarmiento comenzó a diseñar un sistema educativo integrado, inspirado en sus viajes por Europa y Estados Unidos. Estas instituciones, denominadas cunas públicas y salas de asilo, atendían a niños desde los 18 meses de edad hasta los 2 años, las cunas públicas, y las salas de asilo a niños desde los 2 hasta los 7 años. Estas instituciones fueron creadas con el objeto de modificar el carácter disciplinar, la inteligencia para prepararla para la instrucción y empezar a formar hábitos de trabajo, de atención, de orden y de sumisión voluntaria. En uno de sus viajes, Sarmiento entabla una amistad con Mary Peabody, quien brindó su ayuda para alistar a las primeras docentes que trabajarían en nuestro país. Entre sus conocimientos ya estructurados, Sarmiento conoce el método froebeliano, un método que motivaba en los chicos el deseo por la actividad y la creación mediante juegos y actividades. En el año 1870, Juana Manso, colaboradora de Sarmiento y directora de la primera escuela mixta de Argentina, decide dar un impulso en la creación del primer jardín de infantes, subvencionado por el Estado. Estos primeros jardines se orientaban hacia realizar actividades musicales, juegos gimnásticos, bailes y todas las propuestas que servían para fortificar el cuerpo y la preparación de la mente para así lograr comprender a la sociedad y a sus relaciones. Hacia fines del siglo XIX, el Estado se hace cada vez más presente en materia de educación. En 1884 se sanciona la Ley 1420 para regular escuelas en Ciudad de Buenos Aires y territorios nacionales, pero a la vez definiendo la impronta que la educación iba a adquirir en el resto del país. En su artículo 11 establece la creación de jardines de infantes en las ciudades donde se pueda dotarlos correctamente. Junto con esta ley, el Estado Nacional impulsó la creación de jardines de infantes anexos a las escuelas normales. Los jardines asumen el carácter que corresponde a una educación laica. La Ley 1420 también impulsó la creación de escuelas normales en varias provincias y esto otorgó carácter formal a la profesión docente. Jardines anexos a escuelas normales. La Ley 1420 había propuesto que en variadas provincias se crearan escuelas normales. Junto a esas escuelas normales aparecen los primeros jardines de infantes. El primer jardín de infantes data de 1884 y es el de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. En el año 1883, la llegada de Sarah Eccleston comienza a marcar la formación docente especializada en este nivel. Ella propuso una especialización de 2 años para quienes habían elegido ser maestras de educación primaria. Con este cursado de 2 años más obtenían el título de profesoras de jardín de infantes. En el año 1888 tiene lugar la primera cohorte. Esta formación fue marcadamente moral y religiosa. Esto después es el motivo de críticas por parte del normalismo positivista. Hacia la consolidación. Hablamos, en estos términos,
porque por aquellos años se trabajó para reconocer y consolidar el jardín de infantes y ubicarlo así en un lugar importante dentro de la educación de las nuevas generaciones. Sarah Eccleston, esta figura tan importante para la formación docente especializada, lo fue también en cuanto a la defensa del kindergarten. Entre sus colaboradoras ubicamos a Rosario Vera Peñalosa, Justa Gómez y a varias otras graduadas. Se hizo una adecuación, por aquellos años, del método froebeliano al contexto nacional. El jardín de infantes fue así adquiriendo el carácter de la educación laica. Algunos datos de interés. En esos primeros jardines de infantes se conservó el uso de los dones de Froebel para la ejercitación manual y a través de ellos el aprendizaje de determinadas nociones. De este modo, fueron parte del jardín de infantes el trabajo manual, el trabajo artístico y la incorporación de hábitos y normas de convivencia. Por aquellos años apareció una discusión en torno a quienes creían que el nivel inicial era parte de una cuestión doméstica y quienes lo consideraban una cuestión estrictamente escolar. En la etapa organizativa del nivel inicial se destaca la figura de Rosario Vera Peñalosa. Fue quien realizó las adaptaciones de los conocidos dones de Froebel y lo hizo utilizando materiales de desecho. Desde entonces y por este tipo de iniciativas la conocemos como una precursora y luchadora por los derechos a la educación de los niños y las niñas. Las críticas. Esta etapa de consolidación recibió también sus críticas. La primera de ellas hacia 1902 por parte de Pablo Pisurno, quien convoca un congreso y en ese congreso se define que la edad escolar sería a partir de los 7 años, dejando de lado o por fuera a la educación del nivel inicial. La segunda gran crítica viene por parte de Leopoldo Lugones, quien en un congreso en 1905 manifestaba que las maestras del nivel inicial eran niñeras caras para niños que no lo necesitaban. Además, a partir de una investigación que él había realizado, sostenía que el nivel inicial no generaba cambios positivos en los niños que pasaban por él en comparación con aquellos que no lo hacían al momento de llegar a la escuela primaria. Por lo tanto, no veía la necesidad de seguir invirtiendo dinero público en dicho nivel. Las críticas de Lugones llevaron a que cierren algunos jardines y también a que cierre el profesorado creado en Buenos Aires por Sarah Eccleston. Vientos de cambio. La década del 30 es considerada de determinados avances a pesar de las críticas antes mencionadas. ¿Por qué? Porque allí tuvieron lugar la apertura de nuevos jardines, se dictaron cursos de formación para maestras y hubo una gran producción bibliográfica. Estos hechos dan cuenta de dos cosas. Por un lado, la identificación de las docentes con lo infantil. Con el gobierno peronista, la educación comenzó a verse desde un paradigma diferente, donde el Estado intervenía para equiparar derechos. De ese modo, empezaron a implementar políticas sociales y a ofrecer la educación pública y gratuita como un factor de igualdad y una oportunidad de ascenso social. La Fundación Eva Perón creó los hogares y escuelas, que eran establecimientos modelos que alojaron a niños entre 4 y 16 años, huérfanos, de familias de bajos recursos económicos, de madres trabajadoras o solas y de familias numerosas. Entre las obras creadas para la población infantil, se creó también la ciudad infantil, que estaba destinada a niños huérfanos entre 2 y 6 años, a cargo de maestras especializadas en jardín de infantes. En 1946 se promulgó la Ley 5096, conocida también como SIMINI, que proponía la obligatoriedad del jardín de infantes desde los 3 años. Esta ley fue derogada en el año 1951 y reemplazada por la Ley 5.650, que establecía que la asistencia al jardín de infantes tendría un carácter voluntario. Los años 60 tuvieron que ver con la expansión del nivel. Aunque los esfuerzos estatales disminuyeron, se compensaron de algún modo con los particulares. Los postulados que cuestionaban la concepción de aprendizaje vigente hasta el momento, que entendían el rol del alumno como pasivo, fueron modificados promoviendo un alumno activo y un docente que propicia pero no dirige permanentemente la actividad. Eve Duprat al respecto decía que era la época del aprender a aprender, la época en que se creaban situaciones para que el chico las resuelva en forma individual o en forma de grupo, donde se confiaba que el chico aprenda a través de la experiencia.
Con el fin de mejorar la calidad de la formación docente, se decidió en el año 1969 la creación de profesorados de nivel terciario en las mismas instituciones normalistas, que pasaron a llamarse Escuelas Normales Superiores, conservando esta titulación hasta la actualidad. Se privilegiaron enseñanzas referidas a las características psicológicas de los niños, la pedagogía y la didáctica del nivel, la literatura infantil, las artes plásticas y musicales, la educación física y la prevención de la salud. No obstante, fue muy deficitaria la enseñanza de conocimientos referidos a los diferentes campos disciplinares, tales como la matemática, la alfabetización inicial, las ciencias naturales y sociales. En esta época también varias universidades abrieron sus carreras de formación docente.